Hace tiempo he venido con muchos deseos de enseñar, de predicar algo que me llama la atención y que sé que es para este tiempo. Espero que Dios hable a mi vida y a la vida de ustedes y a todos los que nos puedan ver. Vamos a ir a la palabra de Dios directamente en la carta de Judas Apóstol, en el capítulo 1. Solo tiene un capítulo, es muy fácil de encontrar. Y el versículo 1, capítulo 1 y el versículo 1, y vamos leyendo. Quiero hacer un pequeño análisis, lo que nos dé el tiempo, sobre esta carta que escribió Judas, San Judas, y entonces leemos la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados de Dios, en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, verso 3. Por la gran solicitud que tenía a escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Dejemos hasta ahí, luego analizamos un poquito más el capítulo y oremos. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor, que siempre nos alimenta, nos aprovecha y nos alimenta para vida eterna, Señor. Sabemos perfectamente que tu palabra es el pan que descendió del cielo, Señor. Tú eres el verbo, Señor, que se hizo carne, y tu palabra, Señor, es la verdad, Señor, es el pan que hace revivir nuestras almas, nuestras conciencias, nuestras vidas, Señor Jesucristo. Y tu palabra dice, Señor, que todo aquel que come este pan y que bebe esta agua jamás tendrá sed y jamás tendrá hambre, Señor. Porque tu palabra, Señor, es todo lo que el hombre necesita y es todo lo que nosotros necesitamos. Y cada persona, Señor, en todo el mundo, en todo este planeta necesita, Señor, de tu palabra. Todos reconocemos ahora que necesitamos de tu palabra, en el nombre de Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén. El apóstol San Judas, o Judas, para que usted lo tenga más presente, eh, cuando empieza a hablar en el versículo 1, dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Hizo esta aclaración porque él quería que quedara claro de que no era Judas Iscariote, sino que era hermano de Jacobo. Y hermano, Jacobo era hermano de Jesús. O sea, en otras palabras, lo que estaba diciendo era que él también era hermano de Jesús según la carne. Para las personas que son nuevas o que de pronto no han escudriñado mucho la Biblia, saben de que el Señor Jesús tuvo mucho más hermanos, hijos de José y María, desde luego. El único que fue engendrado por el Espíritu Santo fue Jesús. Para que me entiendan, vamos separando esto. Jesús no es engendrado de forma humana. Él es humano, desde luego es todo hombre, pero fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero después del nacimiento de Jesús, eh, María tuvo su vida normal con su esposo, que era José, después del nacimiento, y ahí ya pues nacieron sus hermanos y sus hermanas, de las cuales algunos pasajes de la Biblia nos hablan. Y aquí pues usted sabe que los hermanos de Jesús tuvieron algo de incredulidad al principio, y el Señor mismo, cuando habló en la sinagoga de Nazaret, dijo que nadie era profeta en su propia tierra, tal vez hablando aún de su propia familia, porque lo veían era como el hermano que había crecido con ellos, era su hermano mayor, el Señor era su hermano mayor, y había crecido con ellos, y pues no lo veían como el Hijo de Dios que había venido del cielo, lo veían era como ese hermano mayor. Pero Judas después de que el Señor aparece, resucita y se va, ellos tienen una profunda conversión al Evangelio. Tanto que dejaron sus escritos. Santiago, que es el mismo Jacobo, dejó su carta o su epístola universal, igualmente como Judas. Entonces, y trayendo una seria advertencia sobre la iglesia en ese momento que estaban viviendo, en los años 40, 50 después de Cristo, en el siglo primero, pero también
trayendo una advertencia profética para la iglesia en ese tiempo, hermanos. Y, y pasa una cosa, mire, leyendo algunas pequeñas encuestas cristianas, nos damos cuenta de que los movimientos somos del nombre que decimos tener la sana doctrina, creo que la tenemos y estoy seguro de ello, somos de los que menos estudiamos la palabra de Dios y de los que tenemos un conocimiento más pequeño de la palabra de Dios. Cuando, si nosotros confesamos que tenemos la sana doctrina, tendríamos que conocer más la palabra de Dios. Hay gente que nació en el Evangelio. Hay gente que lleva 50 años en el Evangelio y todavía no han leído la Biblia ni siquiera una sola vez en su existencia. Cuando son las cartas, la palabra de Dios, lo que Él tiene para hablarnos. Entonces, claro, dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Es por eso que a veces nos podemos encontrar que hay hermanos que hablan más fácil de cualquier tontería que de pronto de un versículo o de algo que venga de Dios, porque nuestro corazón se encuentra muy vacío de la palabra de Dios. Yo escuché una vez un pastor que reconoció, mire esto, era un propio pastor, le tocó reconocer amargamente esto, y fue como una experiencia, una reprensión de parte de Dios que le dio. Él iba para una conferencia de pastores, pero iba normal, pues no sin corbatas, un vestidito normalmente, se subió a un autobús porque era en otro pueblo, y en el camino, como es una conferencia de muchísimos pastores, pues los pastores no se conocen todos entre sí, más en nuestros países que son cientos de pastores. Se subió otro pastor, pero era un señor, cualquier otro señor, se subió al autobús, empezaron a hablar, a hablar, a hablar. Hola, porque pues ahí estaban al lado, así, yo vengo de tal pueblo. Hablaron un buen rato y hablaban de muchas cosas. Dice que hablaron de fútbol, de política, sobre todo de fútbol. Era mucho el tema. Y entonces llegaron donde llegaba el autobús y el pastor que contó, lo escuché yo porque fue una experiencia que él nos contó a nosotros. Dice que él cogió, dijo, bueno, hasta luego, señor, que le vaya bien. Yo voy por aquí, por esta calle, porque voy para allá al Antico. Dijo, ay, pues qué coincidencia, pues yo voy por aquí también. Dijo, bueno, pues perfecto, vámonos juntos. Andaron como 2 calles, dice él. Cuando llegaron al sitio donde era la reunión, dijo, bueno, disculpe, señor, yo lo tengo que dejar aquí porque yo aquí entro, aquí me quedo. Aquí tengo una reunión. Dice, oiga, pero si yo tengo una reunión acá. No me diga, no me diga que usted es pastor también. Yo soy pastor. Dice que los dos les dio una vergüenza de que tuvieron una oportunidad una persona al lado, quizás de hablarle del evangelio si hubiera sido alguien que no conocía y no tuvieron más en su corazón sino hablar de fútbol, de otras cosas, que no vamos a decir que sea totalmente pecado, pero que la palabra de Dios aconseja de que la palabra de Dios more en nosotros en abundancia. Entonces, hermanos, la situación que estamos viviendo hoy en día, que profetizó Judas, y porque los vientos de falsa doctrina están arremetiendo de una forma tan brutal sobre el mundo, y nosotros tenemos poca estructura en la palabra de Dios, poco conocimiento. A veces no sabemos, buscamos Apocalipsis en el Antiguo Testamento o Malaquías y pensamos que es una carta, o sea, desubicados. Necesitamos, yo creo, tomar estas cosas más en serio, la palabra de Dios. Inclusive Jesús lo dijo. Jesús dijo, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Y no queréis vida eterna? Entonces dice el Señor, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Escudriñar es mucho más que leer, es escudriñar, es sacar lo que la palabra de Dios dice. Entonces, hermanos, ahí viene lo que, por ejemplo, el apóstol San Judas estaba diciendo, hermano de Jesús, ya lo dije antes. Y es que en este tiempo que íbamos a vivir, lo dijo proféticamente, dice, amados por la gran solicitud. Gran solicitud es una gran necesidad que el apóstol tenía y sentía en su corazón, que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Es algo que tenemos, la tienes tú, la tengo yo. Nuestra común salvación. Me ha sido necesario escribiros
Pero escuche, dice, exhortándoos, o sea, llamándoos la atención, llamándole la atención un poquito, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esto es uno de los versículos grandes que de pronto malinterpretan. No es para que andemos con un palo. Contender, usted sabe que tiene otros sinónimos que es debatir, es eh, defender con vehemencia una razón o una doctrina o una idea, ¿sí? Hacer una apología de algo sería la palabra que aquí se encuentra, contender. Dice, pero que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Por qué el contender ardientemente por la fe? Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para la condenación, para esta condenación, hombres impíos que convirtieron o convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, la gran necesidad hoy que tenemos de la Biblia, de la palabra de Dios, y que Dios nos dé fuerza, digo, porque quizás yo no la leo lo que la debo leer, ni la leo suficientemente como debería leerla, ¿sí? Quiero decir que muchas veces he leído yo la Biblia, pero deberíamos de tener una rutina más acerca de ella y estudiar un poco más la palabra de Dios. Porque dice que vendrían hombres que meterían doctrinas encubiertamente. Y si usted analiza un poquito esta carta de San Judas, déjeme decirle que encuentra un tesoro, pero especialmente hablando San Judas de lo que había en ese tiempo y de lo que iba a venir también. Por ejemplo, dice de la siguiente manera: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándole de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Entonces está hablando, pero me vuelvo al verso de atrás, al 4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que de antes habían sido destinados para esa condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Señor Jesucristo, al único Dios verdadero. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después lo destruyó a los que no creyeron. Aquí hay una destrucción para los que no creyeron, primero. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, escuche que está hablando aún de los ángeles que no guardaron su dignidad. Esto fue en el cielo, cuando hubo allí la primera rebelión. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en las prisiones eternas para el juicio del gran día. Está hablando del juicio a los ángeles. Entonces, está diciendo San Judas, juicio en Egipto a los que no creyeron primero, juicio a los ángeles porque no guardaron su dignidad en el cielo, nos habla segundo juicio. Tercero, verso 7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Egipto por no creer, los ángeles por no guardar su dignidad, dice la palabra de Dios, Sodoma por ir en poses detrás, es otro sinónimo que podemos usar, por ir en pos de vicios contra naturaleza. Entonces, hermanos, lo que estamos viviendo hoy, algunos dicen esto se parece a Sodoma y a Gomorra. Pues quiero decirle que no, lejos estamos de que esto sea como Sodoma y Gomorra. Porque el Señor dijo en su tiempo, hace 2000 años atrás, escúcheme que no está hablando del 2010, desde el 2021, 2020 años atrás, o 2000 por ahí, dijo el Señor, hay de ti Betsaida y hay de ti Corazín, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. O sea, los comparó y dijo, es que son peores los de Tiro y los de Sidón,
porque ellos no tuvieron la oportunidad de escuchar el evangelio. Si hubieran visto lo que han visto o lo que habéis visto vosotros en estas ciudades, si hubieran arrepentido, lo dijo el Señor mismo, en silicio y en ceniza. Mas hay de ti, Betsaida, que eres levantada hasta el cielo, y tú, Capernaum. Dice, porque si en la tierra de Sodoma y de Gomorra se hubieran hecho los milagros o los prodigios que han sido hechos en vosotras, hubieran permanecido hasta el día de hoy. ¿Qué está diciendo el Señor con eso? Está diciendo que el tiempo de estaba comparando que ese tiempo donde vio Jesús era peor que Sodoma y Gomorra, porque dijo, ellos no vieron lo que ustedes vieron. Y si ellos lo hubieran visto, se hubieran permanecido hasta hoy porque se hubieran arrepentido. Entonces, ¿qué diremos si Jesús físicamente viniera a ese tiempo, a nuestra era? Aunque Él está, claro, en espíritu, Dios en todo lugar. Y aún creemos que esto no es como Sodoma y Gomorra, es mucho peor, porque lo dijo el propio Jesús. Entonces, ¿por qué nosotros, volviendo un pasito atrás, por qué tenemos nosotros que contender por la fe? Porque esa fe que ha sido dada a nosotros, tenemos que utilizarla para contender, pero no solamente quiere decir que es para pelear con los demás, yo quiero contender por mi alma. O sea, si a mí vienen con una falsa doctrina, a mi vida o a mis hijas o a mi esposa, ahí yo tengo que contender por mi alma y por las almas de ellas, igual que hace un pastor o un buen líder por su iglesia, por su grupo, contiende por las almas de los demás, y eso nos está llamando la palabra de Dios en ese momento, que contendáis ardientemente por la fe, porque es el tiempo, hermanos, estamos viendo tantas cosas tan espantosas que ya casi es difícil hasta que se sorprenda de lo horrible que el diablo está usando esto. Mire, el diablo, esto de la falsa doctrina, y nosotros como pueblo de Dios que tenemos una estructura tan débil en la palabra de Dios, que es muy lamentable decirlo, deberíamos de aprenderlo más y estructurarnos más en la palabra de Dios, porque mire, la gente que tiene falsas doctrinas, y aún pregúntele a un abogado o una gente personas que sean intelectualmente preparadas, conocen mucho más de la Biblia que nosotros que decimos que tenemos la verdad. Y ellos le hablan de la Biblia como una cosa muy natural. Dice, ah, sí, David, el rey de Israel, y esto, y en su tiempo, en su época y tal. Y bueno, y de cualquier tema, porque lo he hablado yo con abogados y gente de abogados y gente de un nivel académico bueno, siendo que no son creyentes. Ahora, ¿cuánto más nosotros, hermanos, deberíamos de amar esta palabra y meterla en nuestro corazón para ponerla por obra, desde luego, pero también para tener conocimiento de ella? Entonces, hablando de estos juicios, dice que nosotros tenemos que contender por eso ardientemente, por la fe, porque esa fe nos fue dado para eso, para que contendamos por nuestras almas. ¿Qué quiere decir o por qué hay que contender? Hermanos, porque es muy sencillo. El diablo está usando estas falsas doctrinas para matar, para destruir al hombre, porque eso es lo que la palabra de Dios enseña, que el maligno vino para matar, para hurtar y destruir. Pero algunos se imaginan que esto es solamente físicamente, que va a matar y que va a destruir. Pues yo les traigo noticias, no es solamente eso. Lo que a él más le interesa es destruir las almas de los hombres, para llevarlas cautivas y para que vayan a la eternidad con él. Y por eso esto de las falsas doctrinas. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer hoy? Dice que nosotros, teniendo la palabra profética más segura, porque es que la tenemos, dice, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Cuál es ese lugar oscuro? Este mundo está en tinieblas. Dice aquí que tinieblas cubrirán la tierra, dijo el profeta Isaías, hablando de un tiempo como este, unas tinieblas espantosas de mal y de pecado. Dice, como una antorcha que alumbra en esas tinieblas, en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, que es cuando venga Cristo en gloria. Dice, y el lucero de la mañana, que es Cristo, salga en vuestros corazones. Tenemos en nosotros esa palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, hermanos.
Yo creo que tenemos que hacer un llamado a la iglesia, a los familiares, a los amigos. Ocupémonos de la palabra de Dios, hermanos, porque mire, hay tantas cosas que están pasando, por ejemplo, unas cosas que yo no puedo ni mencionar acá porque hay niños, pero que salen ahí en iglesias que se dicen ser cristianas, pero que no lo son, unas prácticas espantosas que realmente no quiero yo referirme a eso. Y a veces nosotros decimos, bueno, pues esos son ellos y dejémoslos pasar. No, la Biblia nos manda a contender ardientemente por la fe, porque si nosotros contendemos ardientemente por la fe, quizás muchas personas sean salvas por lo que nosotros estamos diciendo, porque dice, haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, oyendo esta palabra de verdad. Hermanos, entonces el mundo está dividido no solamente en aquellos que son mancilladores y que son de pronto burladores, porque también el apóstol San Judas en el versículo 17 habla acerca de esto. Dice que había unos burladores, dice, pero vosotros, amados, tened memoria que las palabras que antes han sido dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, por los que os decían en el postrer tiempo, escuche postreres más adelante, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados caminos o sus malvados deseos. También dice que en otro pasaje de Pedro habla diciendo que hay una clase de burladores que dicen dónde está el día de su advenimiento o dónde está el día de su venida, hablando de la venida del Señor, ¿no? Esos son los burladores. Pero también se han levantado otros que están confundiendo tanto a la humanidad diciendo que ya el Mesías viene el otro año, viene este 2021, viene en mayo, viene y ponen fechas. Eso lo hace el diablo para confusión, para que la gente se perturbe y se confunda y entonces al final no crean en el evangelio de verdad. Miren, en Colombia esta semana pasada hubo un gran debate y eso salió por todos los noticieros porque un supuesto pastor encerró a la congregación como en un mes y eso que estaban disque ayunando porque el Señor venía el lunes 25 era, ¿no? Sí, sí, el 25 de enero, que ya venía el lunes y esa gente dejó sus trabajos, vendió sus cosas, o sea, se olvidaron que porque ya el Señor venía el lunes. Pasó el lunes y el Señor no vino. Y ahora a él le tocó cambiar su discurso. Y así como eso hay muchos hermanos. El Señor mismo lo advirtió con sus propias palabras, diciendo, porque vendrán muchos diciendo, aquí está el Cristo, allí está el Cristo, allí está, y allí y allí. Mas no le creáis, mas no le creáis, no salgáis, no lo digáis. De todas maneras, el Señor lo advirtió de esa forma, de que allí estaba el Cristo, que muchos iban a decir de esa manera, pero de que no creyéramos a esas cosas. Y ahora está pasando eso, decía, allí está el Cristo, mira, viene en tal fecha. Y hasta gente que en el pasado yo admiré, que tenía unos puntos doctrinales y teológicos buenos, hoy algunos están poniendo fechas ya, diciendo que el Señor viene en septiembre y que el rapto va a pasar tanto, porque según esto, las fiestas judías y todo esto. Entonces, hermanos, es necesario que nosotros pues contendamos ardientemente por esa fe que nos ha sido dada, porque esa fe ha sido dada para que nosotros contendamos por nuestras almas. Dice que el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, dice que ha descendido con gran ira, ha descendido como río, ha descendido con gran ira porque sabe que le queda poco tiempo, dice la palabra del Señor. Y una de las formas como el diablo atacó a la iglesia primitiva fue primero con persecución. Ustedes saben, la iglesia empezó a ser perseguida en toda la tierra, en los pueblos, en Jerusalén, en Damasco. Fueron dispersados los cristianos, pero los cristianos se fortalecían y los cristianos salían más beneficiados de eso y salían otra vez renovados y ganaban más almas. Y el diablo vio que eso no era una buena manera de perseguir a la iglesia en ese tiempo. Sí, ellos morían en la hoguera y morían aferrados de las manos de Dios creyendo en el Señor y por ese testimonio muchos otros se convertían. Decían, si ese murió así por esa causa, eso es porque algo especial hay en esa causa.
Y lo que era el resultado era que era una semilla para que germinara más el evangelio cada día más por esos medios. Pero lo que hizo el diablo fue introducir ideas, falsa doctrina en la iglesia, falsa doctrina levantó falsos apóstoles y por eso viene la razón de esta carta del hermano del Señor Jesús, hablando de las falsas doctrinas y de los falsos apóstoles. Mire, hermanos, ahora en ese tiempo estamos viendo esta clase de hombres. Mire, pero cuando el arcángel Miguel, estoy leyendo en el 9, contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés. Usted sabe, Moisés murió y el arcángel le tocó pelear con el mismo diablo porque Satanás quería que dicen los grandes eruditos y profundos en la palabra y en las escrituras, que Satanás quería mejor que se supiera dónde estaba enterrado Moisés, para que, claro, el pueblo de Israel fuera y se desviara en idolatría. Pero Dios no quería que eso pasara. Entonces lo que hizo fue que el arcángel Miguel peleó contra él y no se supo dónde quedó sepultado Moisés hasta hoy, hasta el día de hoy. Dice, y que cuando él contendía con el diablo, le dijo, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Eso fue todo lo que le dijo a Satanás. Mire que hoy en esas falsas doctrinas usted ve, y eso a veces hasta se intenta pegar en el pueblo de Dios. Usted escucha a esa gente que dice que reprenden, no sé qué, que se paran en los demonios y hasta a veces cantan, me paro en la cabeza del diablo y no sé qué, y mentiras, que el diablo los conoce y sabe que hasta sus vidas son más arruinadas y vacías. El diablo se reirá de ellos. El diablo no es cualquier cosa, hermano, aunque el diablo no es omnipresente, no puede estar en todo sitio, pero igual se puede desplazar de un continente a otro en segundos. Y además tiene sus emisarios, sus demonios, sus categorías, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, que hacen su trabajo combinado de una forma organizada. Y usted los ve que dice que se paran en demonios y que me paro en la cabecita del diablo, hasta a veces cantan y mentiras. El diablo, como decía uno de mis grandes hombres que admiré, un pastor que quise bastante, decía, él ya falleció, decía, el diablo es una fiera. El diablo, mire hermanos, no hay hombre que se haya parado en este planeta, en esta tierra, que el diablo no haya vencido y lo haya humillado y haya estado expuesto a la condenación. No hay ni uno solo, ni siquiera esos hombres tan santos de la palabra de Dios, ni uno. El único que vino y se paró y pudo derrotarlo fue Cristo, el Señor Jesús de gloria. El único, porque en él no hubo pecado. Dice que sin mancha y sin arruga, el Señor limpio, puro y santo. Aquí el Cordero, como un Cordero de Dios, inocente, inmaculado. Fue el único que Satanás no pudo derrotar. Pero toda la raza humana estábamos caídos. Dice, está la raza caída, porque todos están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecamos. Es un juicio extendido aún para los más buenos, porque no hay justo delante de Dios. Así sencillo, solamente justificados por la sangre de Cristo, por los amigos que me oigan, solamente el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, aceptándolo a Él, nos puede a nosotros justificar. Entonces dice, pero estos blasfeman cuantas cosas no conocen, ni en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Mire, animales irracionales, parece que la palabra de Dios es a veces muy dura, pero es así la palabra de Dios. Usted los ve en esas prácticas y la verdad que parecen animales, hacen como animales y hacen cosas que, bueno, que con las disculpas de los animales, que ni los animales hacen, seguro. Unas prácticas bastante raras. Ahí nosotros tenemos que tener en cuenta y empezar a contender por estas redes, por el teléfono, por una llamada, empezar a enseñar esta sana doctrina, enseñar que esta doctrina del Señor Jesucristo trae salvación a través de esta santa palabra y de esta sana doctrina. Y mire lo que ellos son, dice, estos son manchas en vuestros ágapes, eso quiere decir en nuestros vestidos, esos son manchas en vuestras vestiduras.
Esa gente es mancha para nosotros, dice. Que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos otoñales sin fruto, escúcheme, 2 veces muertos y desarraigados. Nubes sin agua, usted los ve que hasta gritan y se paran en las pestañas y no crea que eso es unción. Dice que porque ellos van como nubes sin agua. No tienen unción del Espíritu Santo porque el Señor no los apoya en su palabra, no los respalda, están vacíos porque sus corazones están corrompidos y la palabra de Dios dice que son como árboles otoñales. Salga ahora, que ya pasó el otoño, pero estamos en invierno, árboles sin ni una hoja, secos, muertos. Dice 2 veces muertos y desarraigados. Eso es lo que la palabra de Dios enseña acerca de las falsas doctrinas en ese tiempo. Fieras ondas del mar espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes, o sea, no tienen dirección, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad y las tinieblas. Esto es delicado, dice. De estos también profetizó Enoc séptimo desde Adán. Le está dando esa revelación a Judas de lo que Enoc, que eso fue a principios de la humanidad. Ustedes saben que Enoc caminó muchos años con Dios y Dios lo arrebató, que es como una alegoría del arrebatamiento. Enoc no vio muerte, usted sabe, ni tampoco Elías. Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio. ¿Para qué viene el Señor otra vez con la iglesia a la tierra? ¿O para qué va a venir? Escuche, esto es importante. Pues va a venir para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos murmuradores, es que es una lista bien larga y buena y una espada poderosa para ese tiempo. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Sabe a mí que me duele a veces? Y lo digo porque de pronto mi propia personalidad es muy seca y no tenemos a veces mucho carisma. Y yo sé que hay hermanos con mucho más carisma, pero nosotros somos muy escasos de carisma a veces. Pero ese tipo de personas, hermanos, son tan aduladores, o sea, es una palabra técnica, usted sabe que en el argot popular se usan palabras como eh, lambonería, bueno, eso lo usan en Colombia, otras palabras hablando así en términos del vulgar, o cosas así, que es muy sobacepillo, le dicen, ¿no? Ese tipo de personas son así. Se ganan a los demás con sus adulaciones, con sus tratos. A veces son hasta muy detallistas. Casi nunca van con las manos vacías. Dice porque el Señor mismo lo dijo, los hijos de las tinieblas son más sabios en el trato con los demás que los hijos de luz. Ellos son más sabios en eso que nosotros, que somos los hijos de luz. Así nosotros somos más secos o somos muy encerrados en nosotros mismos, pero ellos son mucho más sabios que nosotros en el trato para los demás, lo dijo el mismo Señor Jesús. Dice, pero vosotros amados, eso es para nosotros, hermanos, si usted es hijo de Dios, o los que todavía no han aceptado que quieran ser verdaderos hijos de Dios, pero vosotros amados, tened memoria las palabras que antes han sido dichas por vuestros apóstoles, los que decían en el postrer tiempo habrá burladores. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Dicen, pero vosotros edificados en vuestra santísima fe, habiendo contendido por nuestras almas, por la de nuestros amigos, por la de nuestros parientes, dice, nosotros edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. La oración no es cualquier cosa, a veces oramos y vayamos ahí o decimos 2 o 3 cosas o, o hay gente que pone la foto a conectarse a orar y mentiras que ni está orando. Eso se ve mucho hoy no lo digo por la iglesia en Londres, sino que eso se puso muy de moda en el mundo.
entran a una red y ponen su foto ahí en online y entonces para que la gente vea que se están orando y mentiras, que no están orando, están haciendo otras actividades porque no son sinceros consigo mismo, porque se están engañando a sí mismos. Hermanos, si uno se engaña a sí mismo, ¿a dónde vamos a ir así? ¿O a dónde va a ir su vida espiritual o qué propósito se va a tener con Dios? Si somos capaces nosotros de engañarnos a sí mismos o intentando engañar a los demás, hay gente, y lo repito, no digan, oye, este ataca a la iglesia de Londres, no es una cosa que me lo han dicho porque tengo muchos amigos pastores en otras partes. Que se sabe, hay muchos se conectan porque les vean ahí en que se, uy, este todavía está conectado, no, no, pero realmente no está ni en la reunión, no está, ni está en el espíritu, está en su carne y está haciendo otras cosas y no tiene anhelo tampoco de buscar a Dios. Ese es el tiempo que estamos viviendo, hermanos. Entonces, nosotros dice, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el espíritu, conservados el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y algunos de los que dudan, ese es nuestro propósito, porque hay que contender por la fe, porque dice, algunos de los que dudan, convencedlos. Están dudando, vamos a convencerlos. Por el amor de Dios, por la palabra de Dios, por la doctrina del Señor, vamos a convencerlos. Dice, algunos de los que dudan, es nuestra responsabilidad convencerlos. A veces, se ha de creer que creen, no que pierden y no que se hunda. No, es que la palabra de Dios dice, convencedlos. Hay que ir e intentar convencerlos. Por eso hay que seguir predicando esa palabra. Lo dijo el apóstol Judas, ¿no? Convencedlos. Ese es el trabajo nuestro. Dios hará la obra, pero nosotros tenemos que tirar esa semilla para que otros crean. A otros, mire, la gran responsabilidad de nosotros que no es pequeña, pero a veces ni siquiera ni la conocemos. Es como cuando usted llega a un país y no sabe las leyes y las reglas, o cuando usted entra a una empresa y no sabe las reglas, entonces dice, usted violó las reglas, usted queda suspendido de su trabajo 3 meses sin sueldo. Es que no sabía, pero el hecho de usted no saber no le quita su responsabilidad. Dice, a otros convencerlos, y el verso 23, a otros salvad. Responsabilidad nuestra también. Dice, a otros salvad, que arrebatándolos del fuego, que es quitándolos, arrebatando es a la fuerza, ¿ya? Eso sí con prudencia, pero dice arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor. También es otro, aborreciendo aún la propia ropa, la ropa contaminada de su carne. Entonces, hermanos, esas prácticas que decimos que se está poniendo, que el diablo está usando, es para alejar al hombre de Dios. No solamente hace perder los que están ahí, que ya los tiene hundidos, y a sus falsos profetas, sino que crea un ambiente general, un ambiente de crispación, digamos, de crispación en la gente contra nosotros, los que somos la iglesia de Dios. Vaya usted a Colombia ahora, o los que conocen el caso, porque las noticias hoy van en segundos por las redes, ya no es como antes, que cada país tenía su cadena cerrada de televisión y casi no salía de ahí, pero hoy en día eso por las redes va para allá y para acá. Y diga que es evangélico, usted es de los que se encerró y que viene el Señor. Ahí mismo le dicen eso. O diga que usted es evangélico, usted es de los que se paran en la cabeza y no sé qué y se dan golpes. Usted es de los que ruedan por el suelo y porque está creando el diablo un mal ambiente con todo eso a las almas para que no crean al evangelio de la verdad. Pero nosotros que tenemos la sana doctrina, ni siquiera sabemos el orden de los libros de la Biblia. Ni siquiera eso. Ni siquiera eso, ni siquiera. Yo he visto niños de 4 años que se recitan todo el orden de los libros de la Biblia de una vez, de 4 añitos y de 5. Y a nosotros nos preguntan y a veces ni lo sabemos, ni siquiera que eso sería lo mínimo. Y por eso a veces no distinguimos la verdad de la mentira. Por eso a veces no sabemos discernir. Mire, decía un gran teólogo que uno de los versículos que más le gustaba era este versículo que está en Hechos, donde habla de que los de Berea eran más nobles. ¿Y usted sabe por qué eran más nobles? Dice, porque todo lo que los apóstoles le decían, ellos miraban y comparaban las escrituras, que no había Biblia, pero habían pergaminos, a ver si ellos estaban hablando la verdad.
Y ahí quedó registrado en la Biblia que por esa situación de los de Berea, ellos eran más nobles que todas las otras iglesias, porque escudriñaban la palabra de Dios. Dios nos está llamando a eso, a esa nobleza, a esa altura que ellos tenían espiritual, por nosotros confiar en la palabra de Dios. Y por eso a veces no podemos discernir lo bueno de lo malo. O le llamamos unción a 3 o 4 gritos que escuchamos. Eso no es unción. O a veces, inclusive dentro de nuestros movimientos se meten prácticas que son vergonzosas. Y hay que decirlo y eso hay que denunciarlo. Yo he visto personas que están predicando, se suben encima de las sillas, encima de las bancas, cuando, escúcheme, eso es un irrespeto a Dios. Eso no es unción. Eso es un irrespeto al público que está ahí, a las personas que están ahí. Vamos, es que eso no, usted se imagina a Jesús predicando en el Sermón del Monte y subiéndose encima de los palos o pasándosele a la gente por encima de las bancas en la sinagoga. No, porque entonces, ¿por qué permitimos eso? Porque no tenemos la palabra ni somos conscientes de lo que la palabra de Dios dice. No me vengan ni nos vengan con engaños, que eso no es unción. Eso es una emoción nada más. Y nos dejamos y hemos vivido de emociones. Y el pentecostalismo hemos tenido ese terrible fracaso. Estamos en ese sentido, hemos fracasado, que hemos sido más de emoción que de ir a la palabra y de ver quién está en la verdad y decir, lo estimo, lo aprecio, pero lo que está diciendo usted no es verdad. Lo que usted dice contradice verticalmente la palabra de Dios y lo que usted dice no está correcto porque no podemos juzgar esas cosas porque como no tenemos el conocimiento suficiente de lo que la palabra de Dios nos está enseñando, entonces creemos que todo es bueno y nosotros tenemos que empezar, como dice la palabra de Dios, empezar que el juicio empiece por casa, empezar a juzgar todas esas cosas y a decir, a mí con eso no me venga, que yo tengo la palabra de Dios y eso no fueron prácticas apostólicas ni fueron prácticas de Jesús, a mí no me venga con esas mentiras ni con esos desórdenes, ¿ya? Y ahí seremos una iglesia más estable y más firme nosotros. Entonces, eso se ha empezado mucho a meter también en los grupos cristianos nuestros, ese irrespeto para la gente. Yo he visto eso y no sabe la ira, digamos, espiritual que me he sentido en ese momento. Es decir, esta persona realmente, aunque diga la verdad o trate de decir la verdad, pero está falseando la verdad con sus actos que son realmente indecorosos, irrespetuosos y vulgares ante un público y más predicando la palabra de Dios. Ahora, hoy en día la falsa doctrina está hasta en las canciones, hermano. Tenga cuidado con lo que usted canta. Me gusta mucho lo que el hermano, el hermano Darwin estaba haciendo, que en estos últimos devocionales estaba rescatando el himnario de lluvias de bendición, porque esos himnos fueron escritos por verdaderos teólogos y gente estructurada en la doctrina. Pero hoy escribe cualquier rapero una letra que diga cualquier cosa y creemos que eso está orando a Dios y a veces no está orando a Dios. Mire, hermanos, hoy hay música tan bonita que uno la escucha, bueno, y uno dice, bueno, está alabando a Dios. Y bueno, pero si a veces usted ve, se escucha lo que el cantante habla, le dan ni ganas de volver a cantar sus canciones. O bueno, sígalas cantando porque uno sabe que lo hace, uno lo está haciendo para Dios y que uno lo está dedicando al Señor. Pero, por ejemplo, hay uno que estaba, cantamos mucho a veces sus canciones para Dios. Yo sé que es para Dios y el Señor recibe la alabanza. Y son canciones tan lindas, pero uno dice, ese hombre, ¿cómo escribió esas canciones o quién se las escribió? Si lo que él habla por su boca no corresponde a lo que las letras de sus canciones. Y lo dijo en un vídeo hablando de que el día de la cena del Señor, cuando el Señor iba a ser crucificado, el día de la cena del Señor, ellos, dice la palabra de Dios, y ellos cantaron el himno, ¿no? Usted sabe la palabra de Dios, dice que ellos cantaron el himno. Y dice ese cantante, oiga lo blasfemo, por Dios, lo blasfemo, porque eso no es más que una blasfemia. ¿Qué hombre de Dios se le ocurre eso? Dice, yo me pongo a pensar qué hubiera cantado Jesús el día en que estuvo con sus discípulos antes de la muerte y que cantaron el himno en la cena. Y les voy a proponer un reto. ¿Usted qué cree que hubiera cantado? Y puse, cantaría este de los Beatles. Es una blasfemia, hermanos. Es que de los Beatles. Cantaría esto
De este grupo cantaría cantaría el de Paul McCartney. Yo dije, ese hombre está desviado totalmente hace muchos años. Pero vamos, se le perdió el camino hace 10 pueblos. Y son canciones que usted dice tan lindas, pero no corresponde sus canciones a su predicación o a lo que habla esas barbaridades. ¿Se imagina el himno que cantó Jesús con sus apóstoles? Pues sería algo dedicado al Dios de la gloria, al Dios que vive por los siglos de los siglos. Eso es así de sencillo. Si uno, y él se le ocurrió esa blasfemia. Entonces, hermanos, habría mucho que decir porque mire, de esto, hay tanta tela que cortar. Entonces, juicio contra los incrédulos, Egipto. Juicio contra los ángeles por no guardar su dignidad. Juicio contra Sodoma y Gomorra por ir detrás de vicios indecorosos y cosas que no agradan, como la homosexualidad y como otras prácticas que a Dios no le agradan y que dice que condenaría al mundo. Y sexo ilícito y sexo prohibido y etcétera, etcétera, para no ser muy explícito acá. Dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Entonces, hermanos, ¿qué esperamos de gente así? Eso lo ha hecho el diablo. Hay una terrible confusión. Nosotros, pues, hermanos, estamos llamados a contender ardientemente con la fe. No es que vamos a pelear con los demás, es que estamos contendiendo por nuestras almas, contendiendo por las almas de los demás. Dios nos guarde, hermanos, Dios nos ayude. Y nosotros, el llamado mío, aprendamos más de la palabra de Dios. Ahora, yo he escuchado a hombres de Dios que dice, aferrémonos, agarrémonos de la palabra de Dios más hoy, porque hoy más que nunca la necesitamos. Porque contra esto es que el enemigo se está levantando más. Mire que hay hasta Biblias paralelas ahora que están saliendo, hermano. Una cosa tremenda donde, por ejemplo, hay un pasaje, dice casi lo mismo, le cambian algunas palabras y luego hay una explicación. Y la explicación que hace es blasfema. Y es terrible. Dice, hay pasajes de la escritura donde en esas Biblias paralelas que están sacando al mercado, hablan, dice, bueno, esto lo hizo Julano y Julano, el apóstol Julano y Julano, porque eran de tendencia en las explicaciones que ellos dan, porque tienen una parte abajo de explicaciones, porque eran homosexuales, y esto, porque defendían el mundo gay, cosas así, blasfemias, hermanos. El Señor, el diablo, el Señor de este siglo, el príncipe de este siglo se está metiendo contra la palabra de Dios, porque el Señor dijo, escudriñad las escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna. Y por eso él se está metiendo con esto en ese tiempo, porque no le conviene a él que el mundo sea salvo. Nosotros pues tenemos esa responsabilidad, hermanos. Asumámosla. Y yo le pido a Dios que nos ayude a tener fuerza, que podamos asumir con responsabilidad, con seriedad, esa palabra del Señor. Y que a los que todavía están débiles, que se puedan fortalecer y se puedan unir a esta gran lucha, a contender ardientemente por la fe, por nuestra salvación, por nuestras familias, por el mundo. Y algunos quizás, como dice la palabra de Dios, podamos hacer salvos. Entonces, ya terminando, esto sería muy largo, porque tiene tantos puntos. Mire, de aquí usted podría sacar, no sé, cientos y cientos y cientos de este capítulo. Tiene 25 versículos y usted podría sacar cientos y cientos y cientos de sermones de acá, de esto nada más. Mire qué profunda es la palabra de Dios, o mire qué tan inspirado estaba este hombre por Dios, porque dice que nosotros tenemos esa palabra que es inspirada por Dios, es inspirada en el corazón de Dios. Entonces dice, y ya haciendo esto, dice, para terminar en la doxología, dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Él es poderoso, dice, para guardarlo en caída y para presentarnos sin mancha también para dos cosas. Ahora dice, termina dando una gran alabanza, dice, al único y sabio Dios nuestro Salvador. Le tocó el propio apóstol Judas una vez que ellos habían sido incrédulos, pero le tocó al propio apóstol Judas decir, el único y sabio Dios nuestro Salvador. ¿Y quién es el Salvador? Pues Jesucristo, ese que había sido su hermano mayor según la carne,
Él la estaba reconociendo como el único y sabio Dios, nuestro Salvador. A Él sea la gloria y la majestad del imperio y potencia ahora por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga y amemos más la palabra de Dios y pongámosla por obra y Dios nos fortalezca y nos ayude.